Con inmensa alegría nos reunimos en esta Eucaristía para dar gracias al Señor por el gran regalo que ha hecho a la congregación, por los 175 años del nacimiento de nuestra Santa Madre. Tuvo lugar un día 9 de enero de 1843. Precisamente el 9 de enero del año pasado, del 2018, coincidiendo con ese mismo día y con algunos retrasos que todos sabemos, se empezó la construcción del nuevo hogar. Y ahora lo vemos, a poco que podamos echar un vistazo por cualquiera de las ventanas que dan al patio, vemos la inmensidad de la obra y el volumen de esta. Quizá Villena no se ha dado cuenta todavía de lo que esto va a representar para nuestra ciudad. Lo vemos hecho una realidad, damos gracias a Dios por el avance y rapidez que se está haciendo y justo en enero del año que viene, seguramente en esta misma celebración, las obras estarán acabadas. Agradecemos, por tanto, la ayuda que están aportando y les animamos para seguir con esa colaboración, con generosidad, en favor de nuestros ancianos que se lo merecen. También agradecemos la presencia de los sacerdotes, la presencia del coro y todos los que nos acompañan. Que Santa Teresa Jornet siga intercediendo por todos nosotros, en especial por la congregación y nuestros ancianos. Con estas intenciones y nuestra acción de gracias, os invitamos a participar de esta Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Sed bienvenidos, hermanos, a esta celebración de la Eucaristía, festiva, gozosa, llena de esperanza, por lo que nos ha dicho César en la munición de entrada y porque confiamos siempre en Dios y en su providencia, que siempre, llevándonos de su mano, nos lleva siempre a un fruto, siempre que nos satisface y siempre nos bendice. Pues bien, bendiciendo a Dios por Él mismo, por la congregación, en la persona de la Santa Madre, y bendiciendo a Dios por el día a día de nuestras vidas, reconocemos también que somos pecadores y que en muchos momentos no hemos estado a la altura de la confianza que Dios ha puesto en nosotros. Por ello todos juntos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y ahora sí, alabamos, glorificamos a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, cantando el Gloria. Oh Dios, que has querido
y has guiado a la Virgen Santa Teresa de Jesús Jornet a la perfecta caridad en el cuidado de los ancianos, concébenos ejemplo suyo, servir a Cristo en el prójimo para ser testigos de su amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. Lo sabemos porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida lleva en sí vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Si uno tiene de qué vivir y viendo a un hermano suyo en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios? Hijos míos, amemos no de palabra y con frases, sino con obras y de verdad. Palabra de Dios. Alabad a Dios en su santuario. Alabad al Señor por sus obras magníficas. Alabadlo por su inmensa grandeza. Alabadlo tocando trompeta. Alabadlo con el arpa y la cítara. Alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con guitarras y flautas. Alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y se reunirán ante él todos los pueblos.
Él separará a unos de otros como el pastor separa a las ovejas de los machos cabríos, y pondrá a las ovejas a su derecha y los machos cabríos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid vosotros benditos de mi Padre, tomad en herencia el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y vinisteis a verme, en la cárcel y me visitasteis. Entonces los justos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te fuimos a ver? Y el rey les contestará: os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Palabra del Señor. Hoy es un motivo importante para dar gracias a Dios. Bien sabéis que toda Eucaristía es una acción de gracias, toda misa. De hecho, la palabra Eucaristía significa eso, acción de gracias. Hoy la congregación da las gracias a Dios por el nacimiento, por la existencia en este mundo de una mujer, Teresa, que en el año 1843, en Aitona, en Lérida, vino a este mundo. Formó parte de una familia de varios hermanos, y yo, releyendo y conociendo un poquito mejor y más profundamente esta familia, me doy cuenta de que es una familia especial, de que si esta mujer no hubiera nacido, si esta mujer se le hubiera interrumpido, como hoy se dice, su embarazo, en su madre, estaríamos privados de tantas gracias y tantos dones como Dios ha donado y ha regalado a su Iglesia a través de su persona. Sus propios hermanos, su tío, su tía, es una familia de santos, es una familia de hombres y mujeres entregados a Dios. Han venido a este mundo, y ha venido Teresa a este mundo como don de Dios, como regalo de Dios, no solo a su familia, sino un regalo de Dios al mundo, a la sociedad. Me sorprende que a los 30 años esta mujer iniciara una andadura, esa andadura de una congregación que ha marcado un hito sin duda en nuestra ciudad de Villena y en muchos y muchos pueblos y ciudades de este mundo. Esta mujer que a los 30 años congrega junto a sí a un grupo de mujeres y se dedican en Barbastro, en la provincia de Huesca, a atender a los ancianos que están solos, abandonados. Sorprende una época en la que en España, víctima de las guerras carlistas, guerras civiles, una España hundida, humillada, pobre, una España políticamente destruida, donde todos son trabas a la vida religiosa, ahí surge esta mujer que no tiene miedo a nada ni a nadie y que está llena de Dios. Y desde ese llenar su corazón de Dios, no le importa lo que dirán y no le importan las dificultades. Y se lanza al cuidado de los que le necesitan. Nos damos cuenta, y me di cuenta, de que este primer nacimiento a este mundo, a esta vida que Dios le regala a través de sus padres, en un contexto de familia cristiana, vemos que tiene inmediatamente otro nacimiento, tiene lugar otro nacimiento. Y ese otro nacimiento es el nacimiento a la fe, la pila bautismal. Esta mujer nace en el bautismo como hija de Dios. Y como hija de Dios va creciendo poco a poco en la fe. Y ella que, por un lado, vive en este mundo con los pies en la tierra, con una concepción y en un contexto cultural, social, político, económico muy concreto, con muchas dificultades, pero en un contexto religioso
donde la fe se está viviendo y la vive con paz y con sosiego, está creciendo en esa misma fe y poco a poco va descubriendo, por ese nuevo nacimiento que es el bautismo, como hija de Dios e hija de la Iglesia, lo que Dios le va pidiendo a ella concretamente. Las dificultades son muchas, los problemas que le rodean son muchos, pero ella dice, ¿qué me pide Dios a mí? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? He venido a este mundo, he nacido para este mundo y no solo para vivir, sino para servir. No tiene sentido la vida en esta mujer y en nadie, pero en esta mujer, si no descubre cuál es la voluntad de Dios sobre sí misma, sobre su vida. Hoy celebramos el 175 aniversario de ese nacimiento a la vida humana en este mundo. Pero celebramos de que esta mujer, que hace 175 años vino a este mundo, repito, nació de nuevo en el bautismo y se descubrió a sí misma como parte de una nueva familia, que es la familia de los hijos de Dios. Y descubrimos en ella esa faceta de servicio, esa faceta de entrega, esa faceta, en definitiva, de crecimiento, que esto es la santidad. Y fijaos cómo la vida cristiana y la vida vocacional no crece y no se acrecienta, no sé, desde el punto de vista meramente externo, porque uno estudia mucho, porque uno está en un lugar adecuado, ¿verdad?, tiene influencias, no. Cuando uno se abandona en las manos de Dios, cuando uno se pone en manos de la providencia de Dios, Dios te va llevando por donde tú no sabes, pero que Él sí sabe, y te va llevando a donde Él quiere. ¿Qué es lo que quiere Dios de esta mujer? Que sirva. Y que sirva a los más pobres, a los más sencillos. Hoy hablar de estas cosas y de esta situación quizás nos suene un poco anticuado, pero es así. Es así, porque ¿quiénes eran las personas que cuidaba esta mujer? La gente que no contaba en la sociedad. El Papa Francisco diría hoy las periferias. Esos hombres y mujeres ancianos, mayores, solos, en los pueblos, en las zonas rurales de aquella España del siglo XIX, donde, abandonados a su suerte, pasaban todo tipo de miserias, todo tipo de calamidades. Y ella, con ese grupo de mujeres incipientes de lo que después sería esta congregación, benemérita congregación, se puso a servir, se puso a descubrir en esas personas mayores, ancianos y abandonados, el rostro de Jesús. Lo hemos escuchado en el Evangelio. Hemos escuchado en el Evangelio que tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba hambriento y me diste de comer, estaba solo y me acompañasteis, etcétera, etcétera. Fijaos que para nosotros, en estos tiempos convulsos, difíciles que sin duda estamos viviendo, donde estamos rodeados de incomprensión, de indiferencia, donde los problemas quizás sean otros, pero el problema sigue siendo el mismo, es el egoísmo, el individualismo. Hoy a nosotros Dios, empezando por la congregación, siguiendo por la Iglesia en general y siguiendo por la Iglesia de Villena y siguiendo por cada uno de los que estamos aquí esta mañana en esta Eucaristía, nos podemos caer en la tentación de cruzarnos los brazos y decir, el mundo está muy mal, la sociedad es compleja, faltan vocaciones, la gente no responde a la llamada de Dios. Esa tentación, sin duda, la venció Santa Teresa Jornet de Ibar. ¿La venció por qué? Porque se abandonó en los brazos de Dios. Repito, cuando uno se pone en las manos de Dios, Dios hace maravillas, Dios hace milagros. Recordáis que estos días la liturgia de la misa nos recordaba el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y dice que 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, durante varios días seguían a Jesús en su evangelización. Y en un momento determinado le dicen los discípulos, Maestro, la gente está contigo ya varios días y tiene hambre, dales de comer, no, despídelos, que se busquen la vida. Y dice Jesús, no, dadles vosotros de comer. Pero Maestro, ¿cómo le vamos a dar de comer si estamos en descampado, a las puertas del desierto, y son miles de personas? ¿Dónde vamos a comprar? Y ni que tuviéramos una fortuna, no podríamos. Y dice, ¿hay alguien entre vosotros que tenga algo para comer? Y descubren que hay un chaval, un joven, que tiene 5 panes y 2 peces. Y le piden a ese joven que ponga a disposición en las manos de Jesús todo lo que tiene, sus 5 panes y 2 peces. ¿Qué hubiéramos pensado nosotros? Pues que
Una tontería, 5 panes y 2 peces para miles de personas, eso no hay nada que hacer. Me los como yo y punto, porque no hay más. Ante los problemas del mundo, miles de personas sin fe, miles de personas angustiadas, donde vemos tanto dolor y sufrimiento a nuestro alrededor, tú dices, y quizá yo también en muchos momentos, ¿qué podemos hacer? Y Jesús nos sigue preguntando, como le preguntó a esa mujer, a Teresa de Jesús Jorna de Eibar. ¿Tienes algo que ofrecer a la sociedad? Señor, tengo mi pobreza. Señor, tengo unos panes y unos peces. Señor, soy limitado o limitada. Señor, pero lo que tengo te lo doy. Te doy mi juventud, te doy mi vida, te doy mi presente y te doy mi futuro. Señor, me pongo en tus manos. ¿Y qué hace el Señor? En aquel milagro que os decía de la multiplicación de panes y de peces. Y dice que, le dice a los discípulos, sentar a la gente en grupos de 50. Y empiezan con una cesta a repartir pan y a repartir un poco de pez. Y dice que después de dar de comer a todos, aún sobraron 12 cestas con pan y con sobras de pez. Y uno dice, ¿quién hizo el milagro? El milagro lo hizo Jesús. Está claro, ¿verdad? Pero ¿hubiera habido milagro sin la colaboración generosa de aquel joven que se fió de la llamada que le hacían los discípulos en nombre de Jesús? No. Hoy Dios sigue haciendo milagros, pero ¿sabéis dónde y cómo? En la medida en que haya generosidad. De modo que miedo, ninguno. El miedo es a ser cobardes. El miedo es que hoy, desde nosotros como personas, como cristianos, como laicos, los que sois laicos, desde la congregación, desde las parroquias de Villena, desde la Iglesia en general, miedo a ser cobardes, miedo a encerrarnos en nuestro planteamiento y no confiar en Dios. Dios nos está pidiendo nuestros 5 panes y los 2 peces. Y Dios hace el milagro, como lo hizo en su momento con Teresa de Jesús Eibar. Os hablaba de un primer nacimiento, el nacimiento de una mujer, una niña, en 1843. El nacimiento a la fe de esta niña por el bautismo. Y ese nacimiento doble dio lugar, por una decisión y discernimiento vocacional, a que en el año 1873 se iniciara la andadura de esta congregación. Y llama la atención, no sé si lo habéis pensado, con la falta de medios de comunicación cómodos y fáciles de la época, que cuando murió ella en 1897 ya tenía 103 casas fundadas, asilos, en el mundo, tanto aquí como en América. ¿Habéis pensado qué eso significa? Y cuando uno piensa, pero eso es humano, eso es posible, ¿de qué manera? ¿Con qué influencias contaría esa mujer? ¿Con qué poder económico y político? Ninguno. Confiada en Dios. Y confiada en Dios, hubo muchas mujeres, muchas jóvenes, que dijeron, Teresa, quiero ser como tú. Teresa, quiero entregarme como tú. Incluso en su propia familia, 2 sobrinas, siguieron sus pasos y se hicieron religiosas de la congregación. Hermanos, ¿se trata de generosidad? ¿Se trata de fe? Yo os diría, ¿qué pensáis cada uno de los que estáis aquí? ¿Qué esperanza es la vuestra? ¿Estáis aturdidos y aturdidas ante lo que vivimos en el mundo actual? ¿Nos encerramos en nuestro mundo? ¿Nos damos cuenta de lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros? La vida religiosa, hermanitas, la vida religiosa es un don, es un regalo. La vida religiosa es esa experiencia por la cual Dios le dice, ven y sígueme, desde la castidad a la pobreza, ¿verdad? Y la obediencia, ven y sígueme. Y tú dices, pero porque yo me entregue al Señor desde mi pobreza, desde mi propia realidad de joven o de mujer, ¿qué voy a hacer yo por el mundo? Maravillas, Dios a través de ti, maravillas. ¿Qué es lo único que te pide? Confianza, fidelidad, aspiración a la santidad. Ese conocimiento y esa experiencia de fe que te lleva a vivir de un modo distinto. Y entonces, ¿qué es lo que te lleva a descubrir? Lo que otros no ven. Y ves en el rostro del hermano el rostro de Dios. Y ves en el rostro del anciano el rostro de Dios. Algunos mayores de los que estáis aquí, yo recuerdo cuando fui capellán de esta casa, algunos no estabais aquí todavía, alguno queda de aquella época cuando yo estaba aquí, y yo que a muchos de vosotros os he visto por las calles comiéndoos el mundo, como todos, jóvenes, mayores, fuertes,
Y ahora os veo en esta casa y yo digo, Señor, qué maravilla, qué regalo de Dios nos has hecho a Villena, qué regalo de Dios nos has hecho a cada uno de los miembros de las comunidades parroquiales, a la ciudad incluso, qué regalo. ¿Para qué? Para descubrir en las personas que sufren, en las personas necesitadas, en las personas que van perdiendo sus fuerzas, en las personas mayores que quizá ya no pueden vivir en su casa por las circunstancias que sean y que tienen aquí un hogar. ¿Será posible? ¿Y esto por qué es posible? Hermanitas, no pierdan la visión, porque ustedes ven en estas personas mayores el rostro de Jesús. Y esto no es una utopía, esto no es una palabra dicha, esto no es simplemente un tópico. Si no ven ustedes en estas personas mayores a Jesús que les pide caridad, que les pide atención, ustedes no podrán servir generosamente, adecuadamente a estas mismas personas. Y dense en cuenta que si ese nacimiento de la madre a este mundo, vida humana, su nacimiento a la fe, vida cristiana en el bautismo, hay un tercer nacimiento, y termino. ¿Y qué es ese nacimiento que yo quiero destacar? Hermanitas, cada vez que ustedes ven el rostro de Jesús en los ancianos y les miran con amor, nace en esas personas, nace la vida cristiana, nace Dios. Es decir, hacen nacer ustedes cuando miman, cuando cuidan, cuando dan de comer, cuando abrazan, cuando dialogan, es decir, cuando atienden a estos enfermos y a estos mayores, nace por la caridad en el corazón de estas personas Jesús. Y se convierten estas personas en el pesebre de Belén, donde nace Jesús. Y ustedes al abrazar a estos ancianos, al cuidar a estos ancianos, al mimar a estos ancianos, hermanas, están abrazando al niño nacido en el corazón de estas personas. Este es el misterio de la vida de fe, este es el misterio de la vida cristiana. Por eso, ustedes no son simplemente una institución al servicio de los ancianos. Ustedes son la Iglesia al servicio de los ancianos, que son imagen de Cristo. Ustedes son las manos, el corazón, los ojos, los oídos de Jesús, que se acercan a los necesitados, a aquellos que la providencia de Dios ha puesto en sus manos, y les dice, cuídame. ¿No se dan cuenta que el anciano, aunque no se lo diga así, le está diciendo Jesús a través de ellos, mímame, cuídame, abrázame, ten paciencia conmigo, dame de comer? Hermanas, este es el milagro, y esta es la perspectiva que el mundo nunca entenderá. Esta es la perspectiva que a ustedes les hace distintas y que a todos, los cristianos, nos hace distintos en una sociedad secularizada. En la sociedad donde vivimos, tanto tienes, tanto vales. Nosotros como cristianos descubrimos que valemos por lo que somos, que valemos porque somos hijos de Dios. Hoy, 175 años, damos gracias a Dios porque esa mujer vino a este mundo. Damos gracias a Dios porque a través de ella Dios sigue obrando maravillas en la Iglesia, en la sociedad y en el mundo. Y yo me pregunto, sin ser pedante ni ser tampoco un manipulador, ¿cuántos dones se están perdiendo para el mundo presente y futuro por esos niños que no vienen a este mundo, que no se les permite nacer? ¿Cuántos hombres y mujeres salvadores de este mundo por dejar de vivir, por dejar de nacer, dejan de servir en el futuro y construir un mundo mejor? ¿Cuántos, porque no han recibido el Evangelio, porque no tienen fe, porque no hemos sabido comunicarles experiencia de fe, porque no hemos aprendido a servirles, dejan auténticamente de servir a los demás en su momento, con las gracias que Dios les quiera suscitar? Hermanitas, comunidad, ancianos, voluntarios, trabajadores de esta casa, me quito el sombrero si lo llevara. Por vuestro trabajo, me quito el sombrero, porque aquí Dios hace maravillas. César, al comienzo de la celebración, nos decía que el año que viene, por estas fechas, estaría seguramente la casa abierta, inaugurada. Eso sí es un milagro.
Y uno se pregunta, ¿y de dónde sale el dinero? Y la madre dice, no lo sé, no lo sé. Pues ese es el milagro. Hermanitas, comunidad, Villena, si hay generosidad, a Dios no le gana nadie. Si somos fieles a Dios, Dios nos sorprende. Pues bien, que esta misa de acción de gracias sea también una misa de atención, un toque para cada uno de nosotros. Tengamos los años que tengamos. Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué me estás pidiendo? Señor, ¿qué puedo darte? Quizá los años, los achaques, pero el amor, la entrega, la generosidad, cada uno desde su propia experiencia y su propia perspectiva, y podamos dejarles a los que vengan detrás el gran tesoro, que es la fe, el gran tesoro, que es esta institución, que en Villena, generación tras generación, va dejando a los que vienen detrás, que es, digamos, el rostro de Jesús reconocido en esta casa, el servicio en esta casa de la caridad, en definitiva, la experiencia del amor. Y yo me pregunto, ¿sabremos dejar a las nuevas generaciones en Villena el rostro de la Iglesia servidora? El rostro de la Iglesia servidora de Villena en las personas más pobres y más necesitadas. Este es el reto. Santa Teresa, Jornet e Ibars, no abandones a tu congregación, no abandones a tus hijas, cuídalas, no abandones a Villena, no abandones esta casa, y pide a Dios, tú que estás cerca de Él, que así como tu familia fue una familia de santidad, así como tu congregación es una congregación de llamada a la santidad, que nosotros seamos también capaces de responder a la llamada de Dios desde la vida estética para vivir el don de Dios, la gratuidad de Dios que nos lleva a la santidad. Amigos y hermanos, como hijo de Villena, como paisano vuestro, de verdad que me siento orgulloso de estar hoy aquí, pero me siento orgulloso de tener este trato concreto, específico, cercano con la comunidad, con la congregación, y de estar siempre, siempre pendiente de vuestra necesidad y pendiente pues, en la oración de vuestras necesidades. Amigos y hermanos, gracias a todos que en esta mañana fría del mes de enero hemos hecho un esfuerzo para celebrar esta Eucaristía y dar gracias a Dios. Que Dios, repito, nunca jamás nos dejará tirados en el camino, y Dios siempre nos dará su mano, y si la sabemos acoger, siempre encontraremos la paz, el gozo y la alegría, en definitiva la caridad. Así sea. Y ahora elevemos a Dios nuestra súplica confiada, pidiendo desde lo más profundo de nuestro corazón por estas necesidades. Por la Iglesia, para que con audacia haga oír el mensaje del amor de Dios que se manifestó en Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor conceda sabiduría al Papa, obispos, sacerdotes y religiosos, y les dé fortaleza de espíritu para ser profetas de justicia y de paz en medio del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, para que ejerzan sus responsabilidades custodiando el bien común y la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la congregación, para que no cese de dar gracias a Dios por la obra que el Espíritu Santo infundió en nuestros fundadores, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor conceda a las hermanitas a imitación de Santa Teresa Jornet, amar y acoger a los ancianos y ser para ellos signo del amor que Dios les tiene, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las personas que nos colaboran en la misión, empleados, voluntarios, benefactores, y por todas las familias, para que por medio de la unión entre todos sigan ayudando a los más necesitados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros ancianos acogidos en nuestras casas, para que a ninguno le falte atención, cariño, ayuda,
y para que por intercesión de Santa Teresa Jornet puedan vivir con ilusión y esperanza los últimos años de sus vidas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las vocaciones, para que como Santa Teresa Jornet muchos jóvenes oigan la llamada de Dios para una mayor entrega hacia los más necesitados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros hagamos vida lo que celebramos en el sacramento del altar, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y todo ello, Señor, te lo pedimos a ti, que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Orad, hermanos, para que este sacrificio nuestro y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo y concédenos que al recordar las maravillas que el amor de tu Hijo realizó en nosotros, nos reafirmemos ejemplo de los santos en el amor a ti y al prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad, a la santidad primera que de ti había recibido, y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresa de Jesús Jornet, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y ahora nos vamos a dirigir a Dios, nuestro Padre, y lo vamos a hacer haciendo doblete. Primero vamos a hacerlo rezando, que es el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó. Y después recogiendo atribuye aquella frase a San Agustín de quien canta ahora 2 veces, cantaremos también el Padre Nuestro. Todos juntos decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor.
Oremos. Alimentados con el sacramento de salvación, te rogamos, Dios de misericordia, que imitando la caridad de Santa Teresa de Jesús Jornet, seamos un día partícipes de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Clausura del 175 aniversario del nacimiento de Santa Teresa Jornet e Ibars. ¿Cómo expresar con palabras un amor tan entregado? ¿Cómo describir su alma? ¿Cómo hablar de aquellas manos que, tejidas en el seno de su madre, Antonia Ibars, tantos dolores calmaron, manos hechas para amar? En el siglo XIX, el año 43, el sol brilla y resplandece porque un ángel va a nacer. 9 de enero en Aitona, en la calle de Barñueta, al filo del mediodía, la cuna se balancea. ¿Será un astro luminoso? ¿Será un oscuro planeta? Una niña, luz del cielo, nace como primogénita. Francisco, su padre, exclama: «La llamaremos Teresa». Dios bendice nuestra casa, ¡qué criatura tan bella! El padre Palau, hermano de su abuelita materna, antorcha siempre a su lado, cuidó que su fe creciera. Creció y marchó muy joven hacia la ciudad de Lérida, donde tras largos estudios se convirtió en maestra. Ejerciendo en Argensola misión tan santa y tan bella, burbujeando en su alma una ansiedad que le inquieta. Su espíritu fiel y noble, una vez a la semana, recorre 20 kilómetros hasta llegar a Igualada, solo para confesarse y fortalecer su alma, buscando a Dios sin descanso en su vida cotidiana. Julio del 68, con su hermanita Josefa, se dirigen a un convento, dejan la casa paterna. Ella ingresa en las Clarisas, en la ciudad de Briviesca, y aunque son tiempos difíciles, Teresa confía y sueña. Dios, sin embargo, dispone las cosas de otra manera. Ha de regresar a Aitona porque cae muy enferma. De nuevo el padre Francisco le aconseja y le invita a su gran pequeño ejército de terciarias carmelitas. Pero Teresa, con dudas, cree que esa forma de vida no es lo que el Señor le pide, no responde a lo que aspira. La nombra visitadora de escuelas en la península, un cargo de confianza, en ella todo declina. Pero Palau muere en marzo del año 72. Teresa vuelve a su casa con la mayor confusión, sumida en la incertidumbre y en la triste soledad, mas todo espera de Dios, y su gracia llegará. Claridad tan repentina, impensada y eficaz, desde Barbastro la llama para amar sin descansar. Junio del 72, le ofrecen un gran proyecto, dedicarse a los ancianos, hacer de ellos su templo. Campanas del corazón de Teresa a pleno vuelo comunican a María, su hermana, todo su anhelo. Y le invita a unirse a ella con su juventud latente. Su mirada es tan certera que al fin María accede. Todo comienza en el Puello,
con 12 almas alegres. Nombrando la superiora, Teresa obedece siempre, pero humildemente ruega que de ahora en adelante la llamen Madre Teresa, más exacto aún, la Madre. Y comienza su andadura con su amable sencillez, junto a tantas hermanitas entregándose a la vez por amor a los ancianos, como niños que querer. Desde Barbastro a Valencia, las hermanas se trasladan a la plaza de la Almoina, a una casa reclinada como un niño o como un pobre, sin jardines, sin terrazas, a la sombra de la Virgen de los más desamparados, santuario, roca firme de tantos abandonados. Las aclaman en Valencia en aquel 8 de mayo, víspera de la patrona celestial de los ancianos. Su actividad es intensa, pero ordenada y serena, en pobreza y castidad consagrada, en obediencia. El Espíritu de Dios la desborda y le lleva a fundar en Zaragoza como madre dulce y buena. Las casas se multiplican, las vocaciones aumentan, los ancianos son los dueños, las hermanitas sus siervas. Les ama de día y de noche, por sus niños grandes reza. La Santa Madre responde siempre sí, donde Dios quiera. Tan pobre y sacrificada para ella misma, Teresa recorre largos caminos hasta no quedarle fuerzas. Será la Virgen prudente con su lámpara encendida, en espera del esposo hasta que entrega la vida. Moribunda, en oración, en la población de Liria, agradeciéndole a Dios, entona alegre el Magnificat. Marcha el 26 de agosto del año 97, con Dios en el corazón, la eternidad en su mente y el mundo bajo sus pies, al cielo, siempre presente, dejando huella imborrable de amor profundo y perenne. Hoy celebramos el día que el cielo nos regaló, un amor tan entregado, vivió toda para Dios, descubriendo en los mayores su preciosa vocación. Santa Teresa Jornet, camino de salvación. Su legado es tan inmenso. Demos gracias al Señor. Cristo vive en cada anciano. Continuemos la misión. Nuestra gratitud a Virtu por las palabras que acaba de pronunciar. Gracias, has reflejado sin duda la vida y la obra de la Madre. Quiero saludar a don Ciro, capellán de esta casa, a don Salvador y a José Manuel, que creo que muy pronto será diácono de la Iglesia. Y a todos, amigos y hermanos, que Dios nos bendiga a todos, que la Santa Madre siempre nos acompañe y nos acicate sinceramente en pro de la santidad. Podéis ir en paz.